¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nos encontramos acá en una novena edición de este mini cursito, que falta muy poquito. Y bueno, ¿se acuerdan la maqueta que habíamos armado con la fuente esta lineal que venimos estudiando, componente por componente? Y vamos a hacer una especie de repaso cortito, porque la clase anterior vimos el capacitor, que en este caso nos hacía de filtrado. En este momento en la maqueta no está, pero lo vamos a agregar. Elegí un capacitor electrolítico de 4700 microfaradios por 25 volt. Fíjense, vamos a hacer un repaso con la tensión que nos entrega el transformador. Vamos a poner en alterna. Acuérdense que acá era la entrada de suministro de 220. El transformador me reduce de 220. En este caso es a 15 volt en corriente alterna. Y luego pasamos por el puente rectificador. Que el puente rectificador va a tener una pequeña caída de tensión porque en cada semiciclo usa 2 diodos. Entonces vamos a tener una caída de tensión de unos 15 volt menos 1,4 volt. Y la fuente en continua ya nos va a entregar aproximado unos 13,3 volt. Si yo invirtiera la polaridad, los cables del multímetro, fíjense que el multímetro ya me está diciendo tensión negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tengo polarizada mi fuente de tensión continua. A diferencia, si volvemos a medir la entrada del transformador, fíjense, tenemos unos 15 volt, casi 16 de corriente alterna, pero si invierto las puntas del multímetro, como la alterna no tiene polaridad, fíjense el multímetro que no me está marcando esa tensión negativa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a agregar ese filtro para que me filtre ese famoso ripple. Acuérdense, ¿se acuerdan cómo iba cargando la tensión con el semiciclo positivo? El capacitor se iba descargando y así iba a obtener a la salida una tensión ya más lineal de tensión continua. Voy a buscar el soldador y procedemos a soldarlo. Para soldarlo, acuérdense que iba entre los bornes positivo y negativo. Pero ahora bien, ¿se acuerdan que tengo que respetar ahora en un capacitor electrolítico? La polaridad. Acá la banda negra me está indicando que este pin, el más cortito, es el negativo, el cual yo lo voy a soldar a esta línea del puente de diodos. Y el otro borne, por descarte, es el positivo, que lo voy a soldar en esta línea de la fuente de continua. Fíjense cómo estoy soldando el capacitor. Este es el borne negativo. Acá le voy a soldar el borne positivo. Y así, de esta manera, voy a terminar de constituir la fuente con su propio filtrado para obtener una tensión muchísimo más lineal que la forma de los 12 semiciclos en el lugar positivo. Ahora vamos a proceder a medir la tensión continua. Y acá surge un efecto que tienen que tener en cuenta, que a la salida del puente rectificador voy a tener esa pequeña caída de tensión por los dos diodos con respecto al transformador. Si acá yo tenía 16 volt menos 1,4, que serían 0,7 volt de cada diodo, voy a obtener unos 13 y moneditas en tensión continua.
Ahora bien, cuando le agrego el capacitor de filtrado, surge el efecto que el capacitor se va cargando y en ese momento que se empieza a descargar, le va a volver a llegar el otro semiciclo y por ende la tensión de salida con respecto a la carga se me va a incrementar en 1.41 veces más que la tensión que tenía sin el filtrado. Fíjense, como yo ahora voy a medir la tensión continua y el tester me va a decir que a la salida con filtro y todo tenemos una tensión de continua de 19 volts. Ahora bien, ustedes me dirán, pero si queríamos llegar a 12 volts, ¿cómo lo vamos a regular? Bueno, ahora se va a incrementar en este nuevo episodio un circuito integrado que lo vamos a encontrar en muchísimas placas de aire acondicionado, de lavarropas, microondas, que es un famoso integrado, el 78012 o el 7812. Varía según la corriente que tenga el integrado para manejar. Va a ser un circuito integrado que yo lo voy a adicionar a la salida de la fuente y va a recibir estos 19 volts de entrada, pero a su salida ya me va a entregar a la carga unos 12 volts clavados. Acá les presento el circuito integrado, es el 7812 de la familia. Quiere decir que ese numerito 12 va a ser la tensión que me va a regular a su salida. Y ahora bien, ¿de qué manera lo hace? Fíjense que tiene tres patitas. La patita del medio está asociada con esta chapita, que la chapita se pone grasa siliconada y va a un disipador de aluminio que va a ir disipando el calor que va acumulando dicho circuito integrado. La patita de la izquierda va a ser la entrada de tensión. En este caso, nuestra entrada de tensión serían estos 19 volts que tenemos aquí. Y a su salida, que sería la patita, la número 3, ya de aquí hacia afuera voy a obtener los 12 volts de corriente continua ya totalmente regulados. Vamos a proceder a incrementarlo a la fuente que venimos armando y nuestra fuente estaría quedando terminada la parte que es la de control, donde empieza el suministro, la de transformación y reducción de tensión, la de transformación de corriente alterna a corriente continua, su filtrado, y ahora viene la última etapa que es la regulación total de la salida. Fíjense cómo fui incrementando el circuito y soldamos. La entrada del regulador va directamente a la salida del puente rectificador filtrado. La patita del medio va directamente a censar el polo negativo. Y la patita número 3 de la derecha ya es la salida regulada directamente a la carga. Vamos a ver qué tensión tenemos a la entrada del regulador entre negativo y positivo. Y seguimos teniendo esos 19 volts que teníamos en la fuente antiguamente. Si medimos directamente la salida de la carga, vamos a tener una tensión, fíjense cómo reguló, en 12 volts de corriente continua. Y así directamente nuestro circuito integrado va a ser el encargado de regularnos la salida de nuestra fuente de tensión.
Bien. Dicho integrado es el que habitualmente nosotros vemos en las placas de aire acondicionado cuando son de fuentes lineales. Fíjense, ¿no les parece muy particular el transformador, el puente de diodos? Como tarea les doy, si tienen alguna placa del tipo universal, como en este caso, una placa universal de aire acondicionado, que ya les viene el transformador, como lo venimos estudiando, y fíjense de qué manera entra la tensión de alterna, nuestro 220 volt, cómo se conecta a la placa. Y tarea del hogar, fíjense dónde está ubicada nuestra fuente de regulación y nuestro regulador de tensión continua. Y díganme de qué tensión típica continua vienen estas pequeñas placas universales que tanto usamos en nuestro taller para algunas reparaciones. Así que bueno, queridos alumnos, este video fue completamente práctico, sencillo. Nos queda solamente ver de qué manera protegemos esta fuente, qué elementos se le agregaría para que nos quede una fuente directamente en nuestro taller de 12 volt, con el cual ya podemos ir ensayando posteriormente otro tipo de elementos que veremos en las próximas clases. Les mando un fuerte abrazo desde acá. Hoy desde el taller vinimos por muy pocas horas. Mañana estamos completamente de viaje de nuevo en Santa Fe. Así que si nos toca por allá, seguramente las clases las continuaremos a la distancia. Un fuerte abrazo para todos. Gabriel, y vamos, sin miedo al éxito.